Ok, les voy a pedir a todos el favor de que cierren sus micrófonos, salvo Flor y los que ella diga. Y Florcilla, el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos por estar aquí. Es un placer, ya saben, como siempre, es un gusto estar aquí hablando de nuestro maestro y de todo lo que podemos entender, y además nos estamos acercando a los momentos más difíciles que vivió en este mundo. Yo creo que todos lo vamos a vivir con él porque creo que nos llega fuerte el mensaje, pero bueno, ya falta menos. Hoy estamos un poquito antes de que inicie el momento trágico, pero para hoy, que es el documento 177, le voy a ceder la palabra a Rita. Rita nos va a hacer el honor de darnos la oración. Adelante, Rita, todo tuyo el micrófono. Padre Celestial, nuestro amado Señor, invocamos tu presencia para que nos guíes y nos protejas. Gracias, Padre, por permitir que nos reunamos en tu nombre una vez más y que en silencio te podamos alabar y glorificar. Te pedimos que reconfortes a las personas que no la están pasando bien y también por todas las familias y en forma muy especial a los papás. Ilumínalos y bendícelos con amor y sabiduría. Amén. Gracias, Rita. Bueno, voy a pasar a compartir. ¿Me dicen cuando lo vean, por favor? Ya se está viendo. Ya se está viendo. Bueno, ok. Nos toca el documento, como dije, 177, el miércoles, día de descanso. Cuando no les apremiaba el trabajo de enseñar al pueblo, era costumbre de Jesús y sus apóstoles descansar de sus labores los miércoles. Este miércoles en particular desayunaron un tanto más tarde que de costumbre y el campamento estaba impregnado de un silencio ominoso. Poco se dijo durante la primera mitad de esta comida matutina. Por fin, Jesús habló. Deseo que descanséis hoy. Dedicad tiempo a pensar en todo lo que ha ocurrido desde que vinimos a Jerusalén y meditar en lo que se avecina, de lo cual os he hablado claramente. Aseguraos de que permanezca la verdad en vuestra vida y de que crezcáis diariamente en la gracia. Después del desayuno, el maestro informó a Andrés que tenía la intención de ausentarse por el día y sugirió que se les permitiera a los apóstoles pasar el tiempo según sus propios deseos, excepto que no entraran bajo ninguna circunstancia a Jerusalén. Cuando Jesús se preparó para ir a las montañas a solas, David Zebedeo se le acercó diciendo: Bien sabes, maestro, que los fariseos y potentados desean destruirte, y sin embargo te preparas para ir solo a las colinas. Es una locura exponerse así. Por lo tanto, enviaré a 3 hombres contigo, bien preparados para que vigilen que no te ocurra nada malo. Jesús miró a los 3 bien armados y robustos galileos y dijo a David: Tienes buenas intenciones, pero te equivocas porque no llegas a comprender que el Hijo del Hombre no necesita a nadie para que lo defienda. Ningún hombre me atacará hasta la hora en que esté listo para dar mi vida en conformidad con la voluntad de mi Padre. Estos hombres no deben acompañarme. Deseo ir solo para poder comulgar con el Padre. Al escuchar estas palabras, David y sus guardianes armados se retiraron. Pero al encaminarse Jesús solo, Juan Marcos se adelantó con una pequeña cesta que contenía alimentos y agua y sugirió que si tenía el maestro la intención de alejarse por todo el día, puede que tuviera hambre. El maestro sonrió a Juan y tendió la mano para tomar la cesta. Punto 1. Un día a solas con Dios. Jesús estaba a punto de tomar de las manos de Juan la cesta del almuerzo, pero el joven se aventuró a decir: Pero maestro, ¿es posible que dejes la cesta en el piso para ir a orar y te alejes sin llevártela? Además, si yo te acompaño para llevar el almuerzo, tú estarás más libre para adorar y yo con toda seguridad me quedaré callado.
No haré ninguna pregunta y me quedaré con la cesta cuando tú te apartes para orar. Al hacer este discurso, cuya temeridad sorprendió a algunos de los oyentes que se encontraban allí, Juan se atrevió a seguir sosteniendo la cesta. Ahí estaban Juan y Jesús, ambos aferrados de la cesta. Dentro de poco el maestro la soltó y, bajando la mirada sobre el muchacho, dijo: Puesto que anhelas de todo corazón acompañarme, no se te negará. Nos iremos por nuestra cuenta y tendremos una buena charla. Podrás hacerme toda pregunta que surja de tu corazón y nos consolaremos mutuamente. Puedes empezar llevando el almuerzo y cuando te canses te ayudaré. Sígueme pues. Jesús no retornó al campamento esa noche hasta después de la puesta del sol. El maestro pasó este último día de quietud sobre la tierra en compañía de este joven hambriento de verdad y hablando con su padre en el paraíso. Este acontecimiento se conoció en lo alto como el día que cierto joven lo pasó con Dios en las colinas. Por siempre esta ocasión ejemplifica el deseo del Creador de fraternizar con la criatura. Hasta un mancebo, si el deseo de su corazón es realmente supremo, puede obtener la atención y disfrutar de la compañía amante del Dios de un universo, experimentar realmente el éxtasis inolvidable de estar a solas con Dios en las colinas, y todo eso por un día. Esta fue la experiencia singular de Juan Marcos este miércoles en las colinas de Judea. Jesús habló mucho con Juan, conversando libremente de los asuntos de este mundo y del próximo. Juan le dijo a Jesús cuánto lamentaba no haber tenido edad suficiente para ser uno de los apóstoles y expresó su gran apreciación por haberles sido permitido seguirlos, desde la primera predicación de ellos junto al vado del Jordán, cerca de Jericó, exceptuando el viaje a Fenicia. Jesús le advirtió al joven que no se desalentara por los acontecimientos inminentes y le aseguró que viviría para transformarse en un poderoso mensajero del rey. Juan Marcos estaba emocionado por el recuerdo de este día con Jesús en las colinas, pero nunca olvidó la admonición final del maestro, pronunciada cuando estaban por retornar al campamento de Getsemaní, cuando dijo: Bien, Juan. Hemos tenido una buena conversación, un verdadero día de descanso. Pero cuídate de no contar a nadie las cosas que te dije. Juan Marcos nunca reveló nada de lo que sucedió durante ese día que pasó con Jesús en las colinas. A lo largo de las pocas horas restantes de la vida terrenal de Jesús, Juan Marcos no permitió que el maestro se alejara por mucho tiempo de su vista. El muchacho estaba siempre oculto, pero cerca. Solo durmió cuando Jesús dormía. Numeral 2. La vida hogareña de los primeros años. En el curso de este día de compañerismo con Juan Marcos, Jesús pasó bastante tiempo comparando sus experiencias de la niñez y de la adolescencia. Aunque los padres de Juan poseían más bienes mundanos que los que habían poseído los padres de Jesús, había mucho de similar en sus experiencias juveniles. Jesús dijo muchas cosas que ayudaron a Juan a comprender mejor a sus padres y a los otros integrantes de su familia. Cuando el muchacho preguntó al maestro cómo podía él saber que Juan se volvería un poderoso mensajero del reino, Jesús dijo: Sé que demostrarás tu lealtad al Evangelio del Reino, porque puedo confiar en tu fe y amor presentes, ya que estas cualidades están cimentadas en una capacitación tan temprana como ha sido la tuya en el hogar. Eres el producto de un hogar en el que los padres se tienen afecto sincero y por lo tanto no has amado en exceso, como para que hubieras exaltado perjudicialmente el concepto de tu autoimportancia. Tampoco has sufrido distorsiones tu personalidad como consecuencia de posibles maniobras sin amor de tus padres, el uno contra el otro por ganar tu confianza y lealtad. Has disfrutado de ese amor paterno que asegura una laudable autoconfianza y fomenta sentimientos normales de seguridad. Pero también has sido afortunado, porque tus padres poseían sabiduría a la vez que amor.
Fue su sabiduría la que los condujo a negarte la mayoría de las formas de indulgencia y los muchos lujos que pueden comprar el dinero. Te enviaron a la escuela de la sinagoga con tus compañeros de juegos del barrio en el que vivías. Y también te alentaron a vivir en este mundo de modo tal que pudieras hacer una experiencia original. Viniste al Jordán, donde nosotros predicábamos y los discípulos de Juan bautizaban, con tu joven amigo Amós. Ambos deseabais ir con nosotros cuando regresasteis a Jerusalén. Tus padres consintieron. Los padres de Amós se negaron. Tanto amaban a su hijo que le negaron la experiencia bendita que tú has tenido, aún la que estás disfrutando hoy mismo. Amós podría haberse escapado de su casa para unirse a nosotros, pero si lo hubiera hecho, habría herido el amor y sacrificado la lealtad. Aún en el caso de que tal curso de acción fuera sabio, habría pagado un precio terrible para ganar experiencia, independencia y libertad. Padres sabios como los tuyos se aseguran de que sus hijos no se vean obligados a herir el amor ni a sofocar la lealtad para desarrollar su independencia y disfrutar de una libertad vigorizante al llegar a tu edad. El amor, Juan, es la realidad suprema del universo cuando proviene de seres totalmente sabios, pero puede ser un rasgo peligroso y aún casi egoísta, tal como se manifiesta en las experiencias de los padres mortales. Cuando te cases y tengas hijos, asegúrate de que tu amor sea controlado por la sabiduría y guiado por la inteligencia. Tu joven amigo Amós cree en este evangelio del reino tanto como tú, pero no puedo confiar plenamente en él. No estoy seguro de lo que él hará en los años venideros. Su vida hogareña temprana no fue del tipo que pueda producir una persona completamente confiable. Amós se parece demasiado a uno de los apóstoles que no pudo disfrutar de un adiestramiento hogareño, normal, amante y sabio. Toda tu vida futura será más feliz y confiable porque pasaste tus primeros 8 años en un hogar normal y bien regulado. Posees un carácter fuerte y bien integrado porque creciste en un hogar en el cual prevalecía el amor y reinaba la sabiduría. Este tipo de adiestramiento durante la infancia produce un tipo de lealtad que me da la certeza de que seguirás el curso de acción que has comenzado. Por más de una hora, Jesús y Juan continuaron esta conversación sobre la vida hogareña. El maestro siguió explicándole a Juan cómo un niño depende totalmente de sus padres y de la asociada vida hogareña para formar sus primeros conceptos de todo lo que sea intelectual, social, moral y aún espiritual, puesto que la familia representa para el niño pequeño todo lo que él puede conocer de primera intención en cuanto a las relaciones humanas o divinas. El niño deriva sus primeras impresiones del universo, de los cuidados de su madre. Depende completamente del Padre terrenal para sus primeras ideas sobre el Padre celestial. La vida subsiguiente del niño será feliz o infeliz, fácil o difícil, según haya sido su vida mental y emocional temprana, condicionada por estas relaciones sociales y espirituales del hogar. La vida entera de un ser humano está enormemente influida por lo que sucede durante los primeros pocos años de su existencia. Dicen los reveladores, es nuestra creencia sincera que el Evangelio contenido en las enseñanzas de Jesús, fundado como lo está en la relación padre-hijo, podrá difícilmente disfrutar de una aceptación mundial hasta el momento en que la vida hogareña de los pueblos modernos civilizados contenga más amor y más sabiduría. A pesar de que los padres del siglo XX poseen gran conocimiento y mayor verdad para mejorar el hogar y ennoblecer la vida hogareña, sigue siendo un hecho que muy pocos hogares modernos llegan a ser medios para la crianza de niños y niñas, tan buenos como lo fuera el hogar de Jesús en Galilea y el de Juan Marcos en Judea.
Sin embargo, la aceptación del Evangelio de Jesús dará como resultado una mejora inmediata de la vida hogareña. La vida amorosa de un hogar sabio y la devoción leal de la verdadera religión ejercen una profunda influencia recíproca. Tal vida hogareña eleva la religión y la religión genuina siempre glorifica el hogar. Es verdad que muchas de las influencias objetables y paralizantes y otras características obstaculizantes de estos antiguos hogares judíos han sido virtualmente eliminadas de muchos de los hogares modernos mejor regulados. Existe, en efecto, mayor libertad espontánea y mucha más libertad personal. Pero esta libertad no está equilibrada por el amor, motivada por la lealtad, ni dirigida por la disciplina inteligente de la sabiduría. Hasta tanto enseñemos al niño a rezar, Padre nuestro que estás en los cielos, recae sobre todos los padres terrenales una tremenda responsabilidad, la de vivir y ordenar sus hogares de manera tal que la palabra Padre quede glorificada en la mente y en el corazón de todos los niños que están creciendo. Bueno, nosotros acá vemos en este cuadrito sintetizado lo que en realidad debiéramos hacer todos los papás en cada hogar. Y que seguramente cada uno de los que estamos acá dio lo mejor desde el lugar que pudo para poder educar a nuestros hijos en amor y sabiduría. Dios quiera que este documento sea visto y oído por muchos papás jóvenes y que el papá interprete que es el representante del Padre Celestial. Punto 3. El día en el campamento. Los apóstoles pasaron la mayor parte de este día caminando por el monte de los Olivos y conversando con los discípulos que allí acampaban con ellos, pero por la tarde temprano ansiaban ver el retorno de Jesús. A medida que fue pasando el día, se pusieron cada vez más agitados pensando en su seguridad. Se sentían inexpresablemente solos sin él. Hubo durante todo ese día mucho debate sobre si se le debería haber permitido al maestro irse solo a las colinas, acompañado solamente por un muchacho mandadero. Aunque ningún hombre expresó sus pensamientos abiertamente, no había uno entre ellos, salvo Judas Iscariote, que no deseara estar en el lugar de Juan Marcos. Fue a mediados de la tarde cuando Natanael dirigió su discurso sobre el deseo supremo a una media docena de apóstoles e igual número de discípulos. La conclusión de dicho discurso fue: lo que pasa con la mayoría de nosotros es que no nos dedicamos de todo corazón, no llegamos a amar al Maestro como Él nos ama a nosotros. Si todos nosotros hubiéramos querido ir con Él, tanto como lo deseaba Juan Marcos, Jesús con toda seguridad nos habría llevado a todos. Nos quedamos mirando mientras el muchacho se acercaba al maestro y le ofrecía la cesta. Pero cuando el maestro la tomó, el muchacho no la soltó. Así pues, el maestro nos dejó aquí, yéndose a las colinas con cesta, mancebo y todo. A eso de las 4 de la tarde llegaron corredores a donde David Zebedeo, trayéndole un mensaje de su madre en Betsaida y de la madre de Jesús. Varios días antes, David había concluido que evidentemente los altos sacerdotes y dirigentes matarían a Jesús. David sabía que estaban decididos a destruir al maestro y estaba casi convencido de que Jesús no ejercería su poder divino para salvarse, ni permitiría a sus seguidores que emplearan la fuerza en su defensa. Habiendo llegado a estas conclusiones, no perdió tiempo en despachar a un mensajero a su madre, urgiéndola a que viniera enseguida a Jerusalén y que trajera a María, la madre de Jesús, y a todos los integrantes de su familia. La madre de David hizo lo que le pidió su hijo, y los corredores volvían ahora a David,
trayéndole el mensaje de que su madre y la familia entera de Jesús estaban camino de Jerusalén y llegarían en algún momento de la tarde del día siguiente o muy temprano a la mañana subsiguiente. Puesto que David había actuado de esta manera por su propia iniciativa, decidió que sería sabio mantener confidencial el asunto. Por lo tanto, no le dijo a nadie que la familia de Jesús estaba camino de Jerusalén. Poco después de mediodía, llegaron al campamento más de 20 de los griegos que se habían encontrado con Jesús y los 12 en la casa de José de Arimatea, y Pedro y Juan pasaron varias horas en conferencia con ellos. Estos griegos, por lo menos algunos de ellos, eran bien avanzados en el conocimiento del reino, pues habían sido instruidos por Rodán en Alejandría. Esa noche, después de volver al campamento, Jesús se encontró y conversó con los griegos, y de no haber sido porque tal discurso de acción hubiera turbado grandemente a sus apóstoles y a muchos de sus discípulos principales, él habría ordenado a estos 20 griegos, así como había ordenado a los 70. Mientras estaba ocurriendo todo esto en el campamento, en Jerusalén los altos sacerdotes y ancianos estaban sorprendidos de que Jesús no volviese para dirigirse a las multitudes. Aunque es cierto que el día anterior, al abandonar el templo, él había dicho: os dejo vuestra casa desolada, ellos no podían entender que dejara de aprovechar la ventaja conseguida en el favor de las multitudes. Aunque temían que él pudiese producir un tumulto en el pueblo, las últimas palabras que dirigiera el maestro a la multitud habían sido en forma de exhortación a que conformaran en maneras razonables a la autoridad de los que se sientan en el trono de Moisés. Pero estaban muy ocupados ese día en la ciudad, puesto que se preparaban simultáneamente para celebrar la Pascua y para finiquitar los planes para la destrucción de Jesús. No vino mucha gente al campamento, porque su ubicación era un secreto bien guardado por los que sabían que Jesús deseaba permanecer allí en vez de volver a Betania por las noches. Bien, aquí vamos a dejar de compartir. Creo que hasta este punto tenemos bastante que comentar, bastante que platicar, y yo creo que todos podemos aportar bastante en lo que va de aquí el documento. Carlos, adelante, sí. Sí, yo quería comentar un poco sobre la actitud de Juan Marcos, que fue bastante decidido a querer ir con Jesús, a pesar de que Jesús había dicho que deseaba ir solo. Yo me imagino que fue que tal vez Juan Marcos no escuchó a Jesús decir eso. Yo, siendo Juan Marcos, yo no me hubiera atrevido a insistir porque hubiera respetado ese deseo de él. Él quería ir solo, pues está bien que vaya solo. Quizás Juan Marcos por su juventud, no sé, o quizás no lo escuchó. Él se aferró e insistió y no soltó el cesto. Y eso es como muy significativo. Nosotros así mismo debemos estar agarrados de Dios, no soltarnos, para que entonces así, mire los beneficios que tuvo él, de estar todo el día allá, y después Natanael acá, todo arrepentido de que ellos no fueron lo suficientemente insistentes para poder haber logrado más o menos lo mismo que logró Juan Marcos por esa insistencia de querer estar a solas con Jesús, y fue algo maravilloso. Eso quería comentar. Sí, además es muy simpática la imagen de los dos, ¿no? Los dos jalando la canasta para los dos opuestos. Adelante, Adriana. Sí, eso era lo que quería también comentar, que mientras leían me reía de imaginarme estos dos peleando con la canasta y lo que la juventud representa en el hecho de hasta ingenuo, porque a pesar del nivel de Jesús, él tenía, o sea, tenía en su mente el deseo de realmente seguirlo, o sea, nada le quitó esa idea de la mente, y eso me trae a mí como la invitación a pensar qué tanto peleo yo con la canasta para tener una conexión directa con mi ajustador de pensamiento, ¿cierto? Si realmente yo estoy haciendo lo que me corresponde para
para tener ese contacto con ese o sea, esa parte de Dios que hay en cada uno de nosotros. Entonces, me parece un mensaje realmente hermoso. Y también pensando en la labor de nosotros los padres, yo cuando mis hijos estaban pequeños todavía no conocía de Durantia, quisiera devolver el tiempo para haberlo conocido y haberlos introducido a ellos, aunque yo les conté, ellos eran adolescentes, esa semilla yo espero que haya quedado en sus corazones. Y otra cosa es la forma en que mis hijos rezan el Padre Nuestro, eso sí me queda en la tranquilidad que insistí en que rezaran el Padre Nuestro desde el corazón. Entonces, bueno, muchas gracias. Mira, Adriana, adelante. ¿Quién es el siguiente? Esther. Hola, buenas noches. Pues a mí me encantó, Juan Marco, lo recursivo, qué recursos, qué argumentos. Yo creo que Jesús quedó desarmado con los argumentos que le planteó él y tan así que le dijo, bueno, camine. Más que insistencia fue que realmente planteó argumentos, los rebuscó, pero los planteó y fueron los que le validaron, ¿no? Pues para tener ese honor, esa fortuna, esa dicha de haber acompañado al maestro un día completo. Y por otro lado, me pongo a pensar, pues el siguiente texto que habla, insiste mucho en el amor y la sabiduría en los hogares. Amor y sabiduría. Y carambas, igual que Adriana, pues me gustaría devolver el tiempo. Sin embargo, creo que desde donde estamos y como dijo Rita, pues hicimos lo mejor que pudimos con nuestros hijos y esperemos, por lo menos yo espero que ya ahorita ellos adolescentes, un poco más grandes, que les he hablado del libro de Durantia, no, del mensaje realmente, del mensaje de filiación. Y bueno, espero que les haya quedado. Gracias. Javier, adelante. Perdón, estoy en el orden que los veo aquí. Gracias. Buenas noches. Bueno, mucho tiene este documento. Pienso que lo más profundo, pues que me llegó es la responsabilidad tan grande que tenemos como padres, como familias, como el eje de la sociedad. Pues que ya nuestros hijos no están pequeños, pero siguen siendo nuestros hijos. Tenemos nietos, tengamos familia, tenemos gente cercana. La familia es el eje. Y siento que es una gran responsabilidad. Él habla ahí del apóstol que no tuvo, pues se refería a Judas. La importancia, él le decía que ya tenía de sus primeros 8 años, tenía unas bases, fijo, iba a salir adelante como buen discípulo, buen apóstol. Mientras que su amigo aún así le faltaban ciertas cositas. Siento que es una responsabilidad muy grande la que tenemos como familias y como el ejemplo de la sociedad. Pienso que así no estén nuestros hijos pequeños, pero sí tenemos al ejemplo. Pienso que el ejemplo, el amor, la sabiduría, todo lo que nos enseñó ahí. Y la parte de Juan Marcos siento que, ese es como, me llegó a mí como que si estaría dispuesto a hacer eso por encima de lo que sea, de estar un día con Dios. Y decía, estar todo un día con Dios, de hablar con Él, de dedicarme a Él, de escucharle, eso sería maravilloso. Y pues ojalá algún día lo logre con mi ajustador, tener un día así completo de estar un día con Dios. Gracias. Gracias, Javier. Claudio, adelante. Tienes tu micrófono apagado. El documento es maravilloso por todo lo que trae a reflexión, ¿no? O sea, por un lado está esa hermosa historia en la cual de corazón Juan Marcos le pidió a Jesús y Jesús pudo ver esa sinceridad y deseo en el corazón para que lo acompañara. Pero lo más hermoso yo creo que fue también, como decían los hermanos, la enseñanza que dejó a cómo tenemos que criar a nuestros hijos. Yo estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, con lo que decía Rita, ¿no? O sea, lo que tenemos que, o sea, la mayoría de nosotros
ya es tarde. Si nos equivocamos, ya nos equivocamos. Entonces, lo que sí sería bueno es tratar de inculcar a la juventud a cómo uno tiene que tratar de lograr criar a sus hijos, ¿no? O sea, Jesús habla de amor, de sabiduría, porque a veces uno lo sobreprotege, le tiene tanto amor que lo sobreprotege. Y uno tiene que a veces darle un lugar como para que quizás se puedan equivocar, estando cerca por las dudas, pero dejarlos quizás equivocarse. Y por otro lado, también algo muy importante, ¿no? Que también se dijo en el escrito, el amor en la pareja, ¿no? O sea, qué importante que es que nosotros podamos encontrar una pareja en la cual realmente podamos casarnos por amor, ¿no? O sea, hay mucha gente que se casa por interés, que se casa por emanciparse, que se casa por distintas razones que están lejos de lo que es el amarse, ¿no? Y sabemos que a veces, o sea, por más que a veces algunos se casan enamorados, al poco tiempo quizás se separan. Y eso seguramente, de alguna manera, lastima a nuestros hijos esa separación, y seguramente antes de esa separación ha habido muchas discusiones de las que ellos también fueron testigos, y lo cual entonces también uno tiene que tratar de evitar, ¿no? O sea, por lo menos es una enseñanza maravillosa, ¿no? O sea, hoy por hoy, o sea, lo que hicimos ya lo hicimos lo mejor posible, pero qué hermoso que esto se lo podamos inculcar a los chicos jóvenes, aquellos que todavía tienen que encaminar su vida, que hace formar una familia, entonces para tenerlo muy en cuenta. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Wilson, adelante. Hola, yo voy a traer aquí, yo siempre pienso que el libro Urantia fue escrito hace más de, bueno, la historia de Jesucristo 2000 años y aplica para nosotros en nuestras vidas. Entonces, por eso voy a repetir la palabra que dijo Jesús. Dice, puesto que anhelas de todo corazón, no se te negará. ¿Qué quiere decir esto para mí? Que con la fuerza que anhelamos las cosas, el Padre nos escucha. Y lo más importante es que Jesús mira dentro de nuestro corazón. Él mira dentro y ve lo que hay realmente en nosotros. Acá no hay apariencias, aquí no podemos engañar, porque es lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Y además el mensaje que da Juan Marcos es que debemos ser valientes, no debemos ser cobardes. Y debemos atrevernos, debemos lanzarnos, como cuando el niño se lanza a los brazos de su padre. Debemos hacerlo nosotros con Jesús Miguel de Nevado. Gracias. Gracias, Wilson. Rita, adelante. Yo lo que quería compartir con ustedes es una pregunta que a mí me surgió cuando, después de leerlo varias veces este documento, y que era, ¿cómo podíamos, o desde qué lugar podíamos nosotros como personas de la sociedad colaborar con aquellos niños? Inclusive yo esto lo compartí cuando estábamos preparando el documento. ¿Cómo podíamos, digamos, de qué forma podíamos nosotros reparar aquellas familias, o sobre todo aquellos niños que todos conocemos que andan en la calle sin padre, o sea que los padres tienen problemas por alcohol, por la droga, separados por lo que fuere? Y yo decía, en realidad estamos hablando entre nosotros de hogares más o menos normales, decía yo, donde están más o menos constituidos, como decía recién Claudio, con padres que más o menos tienen amor, más o menos, pero de alguna forma los chicos tienen contención. ¿Qué hacemos con aquellos chicos que están solos tirados en la calle? ¿Desde qué lugar nosotros podíamos colaborar, más allá de pedir, más allá de rezar? Por ejemplo, Luisito los otros días compartía en el grupo de que él pertenece a un grupo de adolescentes, creo que era, de chicos así que están totalmente a la deriva, y realmente fue espectacular. No sé si lo querés compartir o no, Luisito, pero digamos, esa es una forma.
Pero bueno, mi planteo era y mi duda era, nosotros desde Urantia, nosotros como seguidores de Jesús y que vamos caminando la vida de Jesús, ¿cuál sería nuestro propósito? ¿Qué podríamos hacer? No es para que lo digan o si alguno lo quiere compartir, por supuesto que sí, y si no les dejo esa inquietud, ¿no? Porque como digo, con respecto a la familia lo tenemos claro. Jesús nos ha dejado las pautas bien claritas y en este numeral 2 que le digo está espectacular, no nos queda ninguna duda. Pero ¿y qué hacemos con los otros? Bueno, esa es mi inquietud que tengo y que las comparto con todos ustedes. Gracias, Rita. Luisito, ¿querrías Sí, adherir algo a lo que dijo sí, es que, Rita? cuando estábamos haciendo la preparación del documento, estábamos aterrizando un poco el tema porque hablábamos de la educación del colegio y la educación que se recibe en la casa. Unos valores se reciben en la casa y otros conocimientos en el colegio. Pero, concluíamos que el tema del abandono infantil, el tema de los niños descuidados que están en la calle, sin padres, al cuidado de su abuela o al cuidado solo de su papá o de su mamá o de otras personas, pues es un problema o es un fenómeno que no es reciente, que lleva muchos siglos. Cada vez que hay una guerra hay niños abandonados y hoy en día vemos lo que genera el que haya niños sin papás ni mamás, bueno, con un poco que sufren una serie de horribles experiencias. Sin embargo, pues hay otros caminos, sí hay otros caminos, como lo hablábamos con Rita y con el grupo aquel día. Hay muchas organizaciones, o uno sí puede hacer cosas, uno puede participar en algún tipo de movimientos de organizaciones de corazón, ayudando a tantos niños que están abandonados, que están en la calle, sobre todo niños, no sé cómo decirlo, está mal dicho seguramente, pero son de estratos bajos, que no tienen mucha posibilidad, aunque uno encuentra también personas de estratos altos en la indigencia, en el vicio y en otro tipo de cosas. Entonces es salirnos un poco de la comodidad del hogar y dejar de creer tanto en la escuela, en el colegio, en los parámetros, en la educación actual, para buscar otros caminos, otras instituciones donde uno puede participar para ayudar de alguna manera, guiar a todos esos niños y realmente esa sí es una labor muy importante que hay que hacer hoy en día. Obvio, siempre haciéndolo, no forzando a nadie a que participe en nada, pero pues los que quieran venir a participar, pues bienvenidos sean. Gracias, Luisito. Y sí, es un tema bien controversial y bien delicado, porque también Carlos apuntó algo que a mí se me hizo totalmente válido, y es el tema de la responsabilidad, ¿no, Carlos? Que no era, si quieres tú aumentarlo, que no era nuestra responsabilidad, ¿cómo lo dijiste? Sí, bueno, sí, primeramente la responsabilidad es con nuestros hijos y realmente con ellos y con nadie más, porque ni siquiera con los sobrinos ni con los nietos. Pero pues, si se nos pide, si tenemos la ocasión, tenemos la oportunidad, pues ahí podemos estar para ayudar. Pero no podemos, yo lo veía desde el punto de vista como entrometernos de pronto, pues en la casa de los vecinos, para ir a decirles a ellos cómo es que tienen que hacerlo. No, 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 esa no es nuestra responsabilidad. Hasta ahora no llegamos, a no ser que se nos pida directamente un consejo, una ayuda. Allí pues sí, es diferente. Pero entonces en el caso de, como maestros en la escuela, podemos colaborar mucho, aunque en la escuela es para unas cosas y el hogar es para los valores y otras cosas que se enseñan en el hogar, no en la escuela. O en instituciones como las que decía Luis, que entonces ahí son niños sobre todo abandonados, porque no están a cargo, prácticamente no tienen papá ni mamá. Entonces allí sí se puede colaborar y ayudar. Esa era mi opinión. Claro, entonces como ven es un tema que es bien delicado y bueno, ahorita podemos pensar, después volvemos a retomar el tema, que bien vale la pena que nos planteemos qué tanto podríamos dentro de los límites de nuestra responsabilidad o no responsabilidad de manera respetuosa, sin rebasar los límites de otros, ¿qué podemos hacer al respecto, no? Si es que se puede hacer algo. Bueno, vamos a continuar con el documento. Y ahí está levantando la mano, perdón, Wilson. perdón, sí. ¿Quién? Me parece que Adriana la levantó hace rato. ¿Alguien más? ¿Quién la levantó ahorita? Ahí no estaba, no, perdón. No hay nadie, Florcita, no hay nadie. No, yo no. Ok. Bueno, seguimos entonces y después habrá tiempo para seguir conversando. Bien, vamos. Adelante. 4.
Judas y los altos sacerdotes. Poco después que partieran Jesús y Juan Marcos del campamento, Judas Iscariote desapareció de entre sus hermanos y no volvió hasta tarde ese anochecer. Este apóstol, confundido y descontento, a pesar de la admonición específica de su maestro de que no entraran a Jerusalén, concurrió deprisa a su cita con los enemigos de Jesús en la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Era esta una reunión informal del Sanedrín y se le había planeado para poco después de las 10 de esa mañana. Esta reunión se convocó para discutir la naturaleza de las acusaciones que debía prepararse contra Jesús y decidir el procedimiento que se debían emplear para traerlo ante las autoridades romanas con el fin de asegurar la confirmación civil necesaria para la sentencia de muerte que ellos ya habían decretado. El día anterior, Judas reveló a algunos de sus parientes y a algunos amigos saduceos de la familia de su padre que había llegado a la conclusión de que, aunque fuera Jesús un soñador e idealista bien intencionado, no era, sin embargo, el libertador esperado de Israel. Judas declaró que mucho le gustaría encontrar una manera de retirarse discretamente del movimiento. Sus amigos le aseguraron halagadoramente que su retiro sería saludado por los líderes judíos como un gran acontecimiento y que nada sería demasiado bueno para él. Lo llevaron a creer que recibiría inmediatamente altos honores del Sanedrín y que finalmente estaría en una posición que le permitiría borrar el estigma de su bien intencionada pero desafortunada asociación con estos galileos ignorantes. Judas no podía creer del todo que las obras poderosas del Maestro fueran forjadas por el poder del príncipe de los diablos, pero ya estaba plenamente convencido de que Jesús no ejercería su poder para engrandecerse. Por fin se había convencido de que Jesús permitiría ser destruido por los potentados judíos, y él no podía soportar la idea humillante de que se le identificara con un movimiento de derrota. Se negaba a cobijar la idea de un fracaso aparente. Entendía completamente el carácter firme de su maestro y la agudeza de esa mente majestuosa y misericordiosa. Sin embargo, derivaba cierto placer de una parcial aceptación de la sugerencia de uno de sus parientes, quien opinó que Jesús, aunque fuera un fanático con buenas intenciones, probablemente no estaba en sus cabales, que había sido siempre una persona extraña y mal entendida. Ahora pues, Judas empezó a llenarse como nunca antes de un extraño resentimiento porque Jesús no le había asignado nunca una posición de mayor honor. Durante todo ese tiempo había apreciado el honor de ser el tesorero apostólico, pero ahora comenzaba a sentir que no era apreciado, que sus habilidades no se le reconocían. Repentinamente lo sobrecogió la indignación porque Pedro, Santiago y Juan habían sido distinguidos en una asociación estrecha con Jesús, de modo que, camino de la casa del alto sacerdote, empezó a maquinar la forma de vengarse de Pedro, Santiago y Juan, más que preocuparse por pensar en traicionar a Jesús. Pero por sobre todas las cosas, en ese momento, una idea nueva y dominante comenzó a ocupar la atención máxima de su mente consciente. Había salido para conseguir honores para sí mismo
y si podía conseguirlo, vengándose al mismo tiempo de los que contribuyeron a la mayor desilusión de su vida, mejor así. Cayó presa de una terrible conspiración de confusión, orgullo, desesperación y determinación. Así pues, debe resultar claro que no fue por dinero que Judas se encaminó en ese momento a la casa de Caifás con el objeto de planear la traición de Jesús. Al acercarse Judas a la casa de Caifás, llegó a la decisión final de abandonar a Jesús y a sus compañeros apóstoles. Habiendo así decidido desertar la causa del reino del cielo, estaba decidido a asegurarse para sí mismo todo lo posible de esos honores y glorias que creían serían suyos algún día, cuando por primera vez se identificó con Jesús y con el nuevo evangelio del reino. Todos los apóstoles compartieron en cierto momento esta ambición con Judas, pero a medida que pasaba el tiempo, aprendieron a admirar la verdad y a amar a Jesús, por lo menos más que Judas. El traidor fue presentado a Caifás y a los líderes judíos por su primo, quien les dijo que Judas, habiendo descubierto su error al dejarse llevar por mal camino por la sutil enseñanza de Jesús, había llegado a la conclusión de que deseaba hacer una renuncia pública y formal de su asociación con el Galileo. Al mismo tiempo, pedía que se restableciera la confianza y la camaradería de sus hermanos judeos. Este portavoz de Judas siguió explicando que Judas reconocía que sería mejor para la paz de Israel que Jesús fuera arrestado y que, como prueba de su arrepentimiento por haber participado en este movimiento erróneo y de su sinceridad al regresar a las enseñanzas de Moisés, venía para ofrecer sus servicios al Sanedrín para arreglar con el capitán encargado de arrestar a Jesús que se efectuara el arresto en forma secreta, evitando así el peligro de excitar a las multitudes o la necesidad de posponer la acción hasta después de la Pascua. Cuando el primo terminó de hablar, presentó a Judas, quien, adelantándose frente al sumo sacerdote, dijo: Todo lo que mi primo acaba de prometer lo haré yo. ¿Pero qué estáis dispuestos a darme a mí por este servicio? Judas no pareció discernir la expresión de desdén y aún de disgusto que inundó el rostro del vanaglorioso Caifás de corazón endurecido. Demasiado ansiaba él su autoglorificación y anhelaba la satisfacción de la autoexaltación. Entonces Caifás bajó la mirada sobre el traidor y dijo: Judas, ve a donde el capitán de la guardia y arregla con este oficial para traernos a tu maestro esta noche o mañana por la noche. Y cuando nos lo entregues, recibirás tu recompensa por este servicio. Cuando Judas oyó esto, se despidió de los altos sacerdotes y líderes y fue a consultar con el capitán de los guardianes del templo en cuanto a la forma en que habían de apresar a Jesús. Judas sabía que Jesús estaba en ese momento ausente del campamento y no tenía idea ninguna a qué hora volvería esa noche. Por consiguiente, acordaron entre ellos arrestar a Jesús la noche siguiente, o sea, el jueves, después de que tanto el pueblo de Jerusalén como todos los peregrinos visitantes se hubieran retirado para descansar. Judas volvió a donde sus asociados en el campamento, embriagado con ideas de grandeza y gloria, tales como no había tenido por mucho tiempo. Se había asociado con Jesús esperando algún día volverse
un gran hombre en el nuevo reino. Finalmente, se había percatado de que no habría un nuevo reino tal como él lo había anticipado. Pero se regocijaba de su sagacidad al decidir que compensaría su desilusión por no poder alcanzar la gloria en un nuevo reino, por venir con la obtención inmediata de honores y recompensas en el viejo orden. Estaba él ahora seguro de que ese viejo orden sobreviviría y destruiría a Jesús y a todo lo que él representaba. En esta última motivación de intención consciente, la traición de Judas demostró ser el acto cobarde de un desertor egoísta, cuya única preocupación era su propia seguridad y glorificación, pese a las posibles consecuencias de su conducta sobre su maestro y sobre sus ex asociados. Pero así fue por siempre. Hacía mucho tiempo que Judas alimentaba consciente y progresivamente en su mente, en forma deliberada, persistente, egoísta y vengativa, y que albergaba en su corazón estos deseos odiosos y malvados de venganza y deslealtad. Jesús amaba a Judas y confiaba en él aún como amaba y confiaba en los otros apóstoles. Pero Judas no llegó a desarrollar su confianza leal ni de experimentar amor sincero recíproco. ¿Cuán peligrosa puede llegar a ser la ambición cuando está totalmente ligada con la búsqueda de la satisfacción del yo y supremamente motivada por sentimientos de venganza largamente suprimidos y sombríos? Cuán aplastante es el desencanto en la vida de aquellas personas necias que, porque fijan sus anhelos en las atracciones tenebrosas y desvanecientes del tiempo, se ciegan a las aspiraciones más altas y más reales de los alcances duraderos de los mundos eternos de valores divinos y realidades verdaderamente espirituales. Judas ansiaba en su mente los honores mundanos y llegó a amar este deseo con todo su corazón. Los demás apóstoles, del mismo modo, anhelaban estos mismos honores mundanos en su mente, pero con el corazón amaban a Jesús y hacían lo que podían por aprender a amar las verdades que éste les enseñaba. Judas no se lo percató en ese momento, pero había criticado subconscientemente a Jesús desde el momento en que Juan el Bautista fue decapitado por orden de Herodes. En las profundidades de su corazón, Judas siempre resintió el hecho de que Jesús no hubiera salvado a Juan. No debéis olvidar que Judas había sido discípulo de Juan mucho antes de seguir a Jesús. Esta acumulación de resentimiento humano y amargo desencanto que Judas guardaba en su alma en atuendos de odio, se organizó ahora en su mente subconsciente, lista para aflorar a la superficie e inundarlo en cuanto se atrevió a separarse de la influencia de apoyo de sus hermanos, exponiéndose al mismo tiempo a las astutas insinuaciones y al ridículo encubierto de los enemigos de Jesús. Cada vez que Judas permitía que se remontaran sus esperanzas y Jesús decía o hacía algo que las derrumbaba, dejaba en el corazón de Judas otra cicatriz de amargo resentimiento. Y al multiplicarse estas cicatrices, finalmente su corazón, tantas veces herido, perdió todo afecto real por el que infligiera estas experiencias desagradables
a su personalidad bien intencionada, pero cobarde y egocéntrica. Judas no se daba cuenta, pero era un cobarde. Por eso siempre intentaba atribuir a Jesús tendencias cobardes, como explicación de negarse a buscar el poder y la gloria que parecían estar a su alcance. Todo hombre mortal sabe muy bien que el amor, aunque al principio sea genuino, puede transformarse por el desencanto, los celos y el resentimiento constante en odio verdadero. Por fin podían respirar en paz por unas pocas horas los altos sacerdotes y los ancianos. No tendrían que arrestar a Jesús en público, y el haberse granjeado a Judas como aliado traidor les aseguraba que Jesús no escaparía de su jurisdicción como lo habían hecho tantas veces en el pasado. Dejo de compartir para ver si alguien tiene algo que decir al respecto. Es bien interesante lo que nos plantean aquí sobre Judas y nos pasan los pormenores que llevaron finalmente hacia este estado, hasta esa decisión. Y es interesante que al principio, cuando estamos hablando de los niños, Jesús le dice a Marcos que uno de sus apóstoles tuvo problemas cuando era niño. Y entonces, si confrontamos ambas secciones, las dos informaciones, la de como niño y ahora lo que nos están narrando los reveladores sobre Judas, considero que es bien interesante el análisis para hablar más al respecto. Adelante, Gildardo. Bueno, no, pues bastante claro la descripción que aquí se nos da de Judas. Y es que a nosotros siempre se nos dijo que había sido la traición de Judas simplemente por ambición, vender al maestro por 30 monedas de plata, así se nos dijo siempre antes, y así nos crecimos. Pero definitivamente ese tipo de antivalores y de cosas para no admirar fueron las que llevaron a Judas a traicionar a Jesús. El estigma de la derrota. ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos derrotados por una causa? ¿Y cuántas veces no desistimos de esas causas? Y hasta nos volvemos enemigos de los líderes de esas causas, que pueden ser muy interesantes. Pero vemos aparentemente que va a haber una derrota y, como se dice, al menos aquí en Colombia lo decimos, se tira la toalla. Pero se tira la toalla en los peores términos y sin luchar, como se dice, por esa causa. Entonces yo lo primero que veo aquí en el tema de Judas, el estigma de la derrota, cómo eso lo afectó bastante. Y anexado a esto, el que irán, siempre pendientes de la aprobación exterior, de la aprobación de los demás. El que irán, y ligado a esto, el afán de figurar, grandes defectos que tuvo Judas. Entonces vemos estas tristezas humanas que a todos nos pueden ocurrir y que en algún momento en nuestra vida seguro nos han ocurrido. Entonces, como en Judas, entendiendo lo que pasó con Judas, cómo salía de Judas, y nosotros proponiéndonos no cometer esos errores, no caer en esas actitudes, estamos cercanos al mensaje de Jesús. Otra faceta que en el documento vi que me llamó mucho la atención es el problema de la ambición. O sea, Judas tuvo un problema, que él se encerró en sí mismo demasiado, ambicioso, egoísta, resentido, no pidió consejo, y todo esto lo llevó finalmente a su fracaso en ese trabajo espiritual para el que estaba llamado, al estar en el grupo de los elegidos por Jesús. Entonces, una visión bastante completa. Este documento es demasiado completo sobre ese tema de Judas y que nos ayuda a comprender más como estos temas del alma humana. Gracias. Pon tu micrófono, Flor, por favor. Tan bonito mi discurso. Bueno, digo que es bien interesante lo que dices, en verdad. Hay mucho para hablar. Y en el caso de Judas, yo me pregunto, bueno, ¿qué hubiera pasado si, claro, es especular porque los hechos ya
ya pasaron, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado si Judas hubiera tenido otro tipo de niñez, otro tipo de hogar? A lo mejor con un hermanito, no hubiera sido hijo único, no se hubiera desarrollado ese pequeño ego. Y además hay que recordar que sus padres lo rechazaron. Entonces, todo eso debió de haberle dejado una huella, ¿no? Es súper interesante la psicología de Judas. Adelante, Esther, sí. Hola, mira, yo quiero resaltar algo que dice acá. Dice que ahí en el 177.4 dice, esta acumulación de resentimiento humano y amargo desencanto que Judas guardaba en su alma, en atuendos de odio, se organizó ahora en su mente subconsciente, lista para aflorar a la superficie e inundarlo en cuanto se atrevió a separarse de la influencia apoyadora de sus hermanos. Y quiero resaltar esto porque es importante entender que en nuestra mente subconsciente, esa que nosotros no somos conscientes, valga la redundancia, ahí se acumulan muchas cosas, se acumulan digámoslo así, programas resultado de nuestras experiencias. Entonces, traer a la conciencia eso que está en el inconsciente debería ser una tarea de todos los días, es escarbar, es purgar ahí nuestro subconsciente, porque ahí es donde se están alojando todos estos pensamientos que en algún momento afloran, ¿sí? Cuando tenemos la posibilidad, cuando se da la situación, entonces ahí afloran. Y de pronto nosotros muchas veces, a veces hacemos algo y pensamos, pero ¿por qué yo actué de esta manera? ¿O por qué yo reaccioné así en ese momento de esta manera? Porque afloró el pensamiento o la creencia o el programa que estaba en el subconsciente. Entonces, este trabajito de todos los días escarbar y entregarle a nuestro ajustador en la noche antes de acostarnos, eso que en el día guardamos, ¿sí? Que de pronto la experiencia que vivimos y que pasó al inconsciente o al subconsciente, esa debería ser una tarea de nosotros todos los días y enseñarle a nuestros hijos a que también escarben en el inconsciente. Carl Jung decía que hasta cuando no hacemos evidente lo que está en el inconsciente, no empezamos a sanar. Entonces, me encantó esto porque me encanta mucho ese tema. Gracias. Gracias, Esther. Sí, de hecho, creo que hay ahora muchas nuevas disciplinas que están buscando empezar a trabajar en ese sentido. Luis Villamizar, Paulita también, ahorita. Luis Villamizar, Paulita y Orlando. Sí, yo lo que quería comentar, una cuestión que siempre me ha intrigado a mí. Judas no fue escogido por Jesús para formar parte del grupo de los apóstoles. Entonces, estaba predestinado él de alguna manera a ese trabajo, a lo que hizo, a la traición y eso. Y la otra cuestión que me intriga es si Judas no hubiera hecho eso, no se hubiera puesto de acuerdo con los sacerdotes y lo hubiera entregado, lo hubieran prendido igual, los sumos sacerdotes lo hubieran arrestado y lo hubieran crucificado igual. O sea, Judas fue el causante, porque eso es lo que por ejemplo, siempre cuando lee uno la historia se ve como Judas como el responsable de la muerte de Jesús, ¿no? Uno de sus discípulos fue el que lo traicionó y fue el responsable. Entonces siempre me ha intrigado eso, o sea, si él no lo hubiera hecho, Jesucristo hubiera muerto igual, crucificado, lo hubieran arrestado igual, hubiera muerto crucificado, o él ya estaba escogido de antemano por no sé qué para integrar el grupo de los apóstoles y hacer ese trabajo. No sé, es solamente algo que yo no puedo, como dicen, especular, pero es algo que siempre me ha intrigado. Gracias. Muy interesante, Luis. A ver, lo vamos a dejar en la mente y ahorita cuando volvamos a compartir, ahí a ver a qué conclusiones llegamos. Paulita y luego Orlando y luego continuamos con la lectura.
Gracias, Flor. Mira, yo nada más quería comentar que escarbar en el inconsciente es de lo más difícil que puede existir y pues prácticamente nosotros vivimos en la conciencia. Entonces, el inconsciente tiene una parte latente y una parte manifiesta. Y ese únicamente llegas a él porque se destapa o alguna fibra o hay un switch que se prende y aparece. Como era, o sea, se ve clarísimo en lo que le pasa a Judas, ¿no? Judas está esperando esto y se da otra situación y inmediatamente se le prende el switch y sale de su inconsciente todo lo que trae. Pero él no es consciente. O sea, poder hacer un examen de conciencia en la conciencia es más fácil que ir al inconsciente. No se puede ir al inconsciente, por eso se llama inconsciente, subconsciente. O te metes a terapia y ahí te ayudan a interpretar sueños y a una serie de cosas para ver qué guardas, cuál es tu contenido manifiesto y cuál es tu contenido latente que traes ahí guardado, porque se confunden con una facilidad increíble, ¿no? Entonces eso era lo que yo quería comentar, que sí es clarísimo el problema emocional que tiene Judas, pero es a nivel patológico, pero así se iba a estar dando. Y yo creo que Jesús en algún momento en ese amor tan grande es como que lo quiere rescatar y sacar, pues que le va, y con esa paciencia que le da y le da una oportunidad y otra, y lo vamos a seguir viendo, ¿no? Hasta que pierde ya ese sentido de oportunidad y dice, ya lo perdimos. Pero le está dando muchas oportunidades. Pero lo que son ya cuando una gente tiene un problema serio, pues no sale así nomás. O sea, sí tiene que trabajarse mucho. Ese era el comentario. Gracias, Paulita. Orlando. Bueno, mira, uno puede sacar muchas conclusiones respecto de Judas. Ese es uno de los documentos que más leo con atención cuando lo leo. Pero hay que mirar, Judas venía de un hogar disfuncional. Por lo tanto, era un personaje totalmente disfuncional. Él estaba pensando en él no pensaba, su ego pensaba, ¿sí? Estaba poseído por una cantidad de sentimientos más materiales que otra cosa, ¿cierto? Como la gloria, la vanagloria, el honor, ¿cierto? Y él siempre estuvo así, eso no era nuevo en este momento, él siempre estuvo pensando cómo sobresalir, pero no estaba haciéndolo precisamente desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la formación, digámoslo, intelecto espiritual que el maestro estaba dándoles y que ellos todos estaban aprendiendo. Él estaba en otro cuento. Él estaba urdiendo su propio cuento, su propio negocio, para ver cómo en qué momento él obtenía cierto tipo de honores y de reconocimientos. Era un ser disfuncional, ¿sí? Una persona que solo vive pensando en eso es disfuncional, mentalmente está descobalado, no hay un razonamiento lógico para una persona que hace eso, y Judas era eso, era un personaje que tenía su mente puesta en otras cosas. De un ser disfuncional como Judas solo se podían esperar disfuncionalidades como las que él hizo. Tenemos que tener un gran cuidado todos, ¿cierto? En siempre poner lo primero en su lugar y luego mirar lo otro con sentido crítico, como dicen aquí los abogados en Colombia, con beneficio de inventario, ¿sí? Para mí, la situación de Judas era bien complicada, pero era una situación que él mismo trabajaba, ¿cierto? Si yo soy un ser disfuncional, si yo tengo problemas desde mi origen de hogar, oiga, yo puedo tratar de mejorar, yo puedo tratar digamos, recomponer mi situación moral, mi situación espiritual, mi situación mental, pero si yo solamente voy detrás de ciertas metas que riñen con lo que estoy haciendo junto con otros,
pues oiga, nunca voy a poder hacerlo. Gracias. Bueno, había dicho que íbamos a la lectura, pero Esther, vi que tienes levantada la mano, adelante. Sí, Y luego hay lectura. dos cosas que yo quiero señalar y es que, mira que nosotros, bueno, gracias a Dios existió Judas, ¿sí? Porque Judas también nos deja una experiencia, o sea, estigmatizar tanto a Judas, pues todos, yo creo que todos tenemos algo de él, todos. O sea, tenemos experiencias ahí, tenemos cosas que o las hemos vivido, las hemos transitado y las hemos superado o están ahí guardadas, pero estigmatizar a Judas pues tampoco me parece como muy... Ahí hay un mensaje absolutamente válido y unos recursos absolutamente valiosos pues para de pronto no coincidir con él, pero ahí estamos. Y lo otro pues que quería comentar era respecto a lo que comentaba Paulita, y es que sí, es cierto, ingresar al inconsciente o al subconsciente es bastante complicado, difícil, y como decía Flor, hay hoy en día pues muchas técnicas que tratan pues de llegar allá, pero hay un método muy sencillo y tiene que ver con hacer ese examen, esa evaluación del día a día antes de irnos a la cama y pensar un poquito cuáles fueron las situaciones que de pronto, y es un filtro, ¿no? Esas situaciones que vivimos la experiencia y que nos generó de pronto emociones que no son sanas. Y cuando una emoción no es sana, cuando realmente nos genera malestar o nos genera y nos saca esas cosas que no deberían salir, pero hacer ese examen todos los días es parte de traer a la luz y ser consciente nuevamente y reconocer las emociones que vivimos, es traer a la luz eso que puede estar pasando el filtro del inconsciente, ¿no? Al inconsciente. Y yo no sé si estoy equivocada y de pronto algunos de ustedes me sacarán del error, pero creo que alguna vez leí en los documentos del ajustador del pensamiento, que el ajustador del pensamiento durante el tiempo en que nosotros dormimos, él hace un trabajo de limpieza, creo. Entonces, fíjate que si nosotros nos acostamos, antes de acostarnos, hacemos esa evaluación y colocamos en mano todas las emociones vividas durante el día, en manos del ajustador, y que limpie lo que no nos sirve y que dejen en nuestro inconsciente, en nuestra mente, aquello que nos va a generar bienestar y valor eterno, yo creo que es una oración válida, ¿no? No sé si estoy equivocada, me pareció haberlo leído alguna vez. Gracias. Ahorita hablamos más al respecto. Gracias, Esther. Bueno, vamos al documento para terminarlo y posteriormente podremos tener más tiempecito para seguir comentando. Adelante. 5. La última hora social. Como era miércoles, esa noche hubo en el campamento una hora social. El maestro intentó levantar el ánimo de sus apóstoles deprimidos, pero eso era casi imposible. Todos empezaban a percatarse de que se avecinaban acontecimientos desconcertantes y aplastantes. No podían alegrar su corazón, aun cuando el maestro recordó con ellos sus años pletóricos y amantes de asociación. Jesús indagó cuidadosamente sobre la familia de cada uno de los apóstoles y, volviendo la mirada hacia David Zebedeo, le preguntó si alguien sabía algo de su propia madre, su hermana menor u otros integrantes de su familia. David bajó la vista y no se atrevió a responder. Fue esta la ocasión en la que Jesús advirtió a sus seguidores de que se cuidaran del apoyo de la multitud. Recordó sus experiencias en Galilea, cuando una y otra vez lo siguieron con entusiasmo grandes multitudes de gente, que más adelante le volvieron la espalda, con el mismo entusiasmo, volviendo a sus previas creencias y formas de vida. Luego dijo: Así pues, no os dejéis engañar por las grandes multitudes que nos escucharon en el templo y que parecían creer nuestras enseñanzas. Esas multitudes escuchan la verdad y la creen superficialmente con la mente, pero pocos entre ellos permiten que la palabra de la verdad penetre su corazón y se arraigue en él. Cuando se presentan verdaderos problemas, no se pueden contar con el apoyo de los que conocen el Evangelio solo en la mente
y no lo han experimentado en el corazón. Cuando los dirigentes de los judíos lleguen a un acuerdo para destruir al Hijo del Hombre y cuando ataquen al unísono, veréis que la multitud huirá confusa o permanecerá allí silenciosamente sorprendida, mientras estos líderes enloquecidos y cegados asesinan a los maestros de la verdad evangélica. Luego, cuando os sobrecojan la adversidad y las persecuciones, aún otros que os parezca a vosotros que aman la verdad huirán, y algunos renunciarán al evangelio y os desertarán. Algunos de los que estuvieron muy cerca nuestro ya han decidido la deserción en su mente. Hoy habéis descansado en preparación para los tiempos inminentes. Vigilad pues y orad para que mañana podáis ser fortalecidos para los días que quedan por delante. El ambiente del campamento estaba cargado de una tensión inexplicable. Mensajeros silenciosos iban y venían, comunicándose únicamente con David Zebedeo. Antes de que pasara la noche, supieron algunos que Lázaro había huido deprisa de Betania. Juan Marcos estaba siniestramente taciturno después de volver al campamento, a pesar de que había pasado el día entero en compañía del maestro. Todo esfuerzo por persuadirlo a que hablara solo indicó claramente que Jesús le había dicho que no hablara. Aún el buen humor y la sociabilidad poco usual del maestro los llenaba de temor. Todos sentían la amenazante proximidad del terrible aislamiento que pronto descendería sobre ellos, en forma repentina y aplastante, y con terror ineludible. Sentían vagamente lo que estaba por ocurrir, y ninguno se sentía preparado para enfrentarse a la prueba. El maestro había estado ausente todo el día. Lo habían extrañado entrañablemente. Ese miércoles por la noche señaló el punto de marea más baja del estado espiritual de ellos hasta la hora misma de la muerte del maestro. Aunque el día siguiente estuvo más cerca del viernes trágico, aún él estaba con ellos y pudieron pasar estas horas de ansiedad con más gracia. Fue poco antes de la medianoche cuando Jesús, sabiendo que sería esta la última noche que compartiría con su familia elegida en la tierra, dijo al darles las buenas noches: Id a dormir, hermanos míos, y que la paz sea con vosotros hasta que os levantéis mañana, un día más para hacer la voluntad del Padre y experimentar el regocijo de saber que nosotros somos sus hijos. Bueno, este documento fue presentado por Ángel de María Gutiérrez, Rita Colantonio, Carlos García, Luis Fonteche y un servidor, una servidora. ¿Comentarios? ¿Alguien que desee decir algo más al respecto? Vemos que... Adelante, Orlando. No, solo estoy aplaudiendo el buen trabajo. Esa no es la mano de intervenir. Perdón. Está bien. Claudio. Ángela no tenía la mano levantada. Gildardo también, sí, Claudio. Yo muchas veces, o sea, escucho a Esther y bueno, y me trae muchas reflexiones, ¿no? Porque coincido mucho con ella. Porque pienso que quizás lo que le pasó a Judas, quizás nos pasa a cada uno de nosotros todos los días, estamos peleando dentro nuestro, el bien y el mal, está peleando. Me hace acordar una historia que alguna vez me han contado, ¿no? De un discípulo que le preguntaba a un sabio, a su maestro, que él sentía que dentro suyo tenía dos lobos, uno que le decía que hiciera el bien y otro que hiciera el mal. Y le preguntó, ¿y cuál va a ganar? ¿Cuál va a ganar? Va a ganar el que alimentes. Entonces, o sea, lo importante es que nosotros podamos alimentarnos de la palabra de Dios.
que podamos ir creciendo y mejorando. Como decía también en el escrito, ¿no? O sea, no solamente escucharla la palabra, sino guardarla en el corazón. Pensemos cuando comenzamos en todo esto, cuando comenzamos a seguir a Jesús, quizás no exactamente en este camino, pero sí en otra seguimiento religioso, ¿crecimos o estamos igual que hace 20 o 30 años atrás? Sería muy lamentable que así fuese. Entonces, o sea, lo importante también es el que podamos cada uno de nosotros día a día el alimentar que el Espíritu de Dios, o sea, limpie nuestro corazón, que haga esa limpieza y que lo que haya en el corazón, como dice, de lo que hay en el corazón habla la boca. Entonces, o sea, si lo tenemos limpio, aquello que manifestaremos será de valor y si no, saldrán cosas que no van a ser agradables. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudio. Gildardo. Sí, el documento definitivamente ya nos empieza a mostrar la desazón que experimentan los apóstoles. Presienten que vienen días bastante sombríos y que el panorama no es nada bueno. A pesar de eso, Jesús hace énfasis, les transmite mucho optimismo y les transmite mucha confianza también. Les transmite mucha seguridad. Pero sabemos que siempre los apóstoles, aún inclusive en los tiempos de la resurrección, se ven débiles en el tema espiritual. De todas maneras, me quiero detener un poquito en el tema de Judas. Y es aquí pensando en lo que ahorita preguntaba Luis Villamizar. Luis preguntaba sobre si Judas había sido como predeterminado para la traición de Jesús. Y yo les quiero comentar que fue a través de la lectura de Durantia que realmente yo también logré encontrar explicación de esto, porque toda la vida había tenido el conocimiento de que a Judas le tocaba traicionar a Jesús. Entonces yo me decía, Judas tiene que ser tan santo como San Juan. Desde la perspectiva católica, en esa época, pues, cierto, cuando estaba pues con todas las enseñanzas católicas, decía, Judas es tan bueno como cualquier otro santo, porque a él le tocó el papel del malo, es una obra de teatro, y a él le tocaba el papel del malo. Así pensaba en esa época, pero después, ya conociendo Durantia, me di cuenta realmente de que no, Judas no estaba predeterminado. Judas tuvo esa actitud. Judas falló porque él fue débil como ser humano. A él no le tocaba hacer ese papel. Él falló. Como también en esa época fueron los hombres, fue la humanidad la que mató a Jesús y no una voluntad divina, ¿cierto? Entonces, eso primero, pensando pues en la pregunta que hacía Luis sobre si estaba predeterminado para eso. Y para rematar, yo me quedo en el tema de la enseñanza de Judas, digámoslo así, o conociendo el tema de Judas, para mí una gran enseñanza que me queda es que definitivamente nosotros no podemos siempre permanecer solos y estar solos. Somos seres que tenemos que estar siempre dirigidos a los demás, en el servicio a los demás. Esos temas como la ambición, el super yo, el resentimiento, son típicos de la gente que está sola. Y esa es una de las graves fallas que tuvo Judas. Y es que realmente si nosotros no estamos en dirección a los demás, no tenemos oportunidad de ejercer una de las grandes labores que nos da la divinidad, que es darnos a los otros para poder servir. He dicho, gracias. Muchas gracias a ti, Gildardo. Bueno, quiero compartir, Angelita nos hizo una pincelada, como le llamó ella, buscó en en el libro, algunos detalles, se los voy a compartir para que lo vean, se les va a compartir también junto con el documento y el video. Esto es sobre la educación, aunque estábamos hablando de Judas, pero la educación creo que es bien importante y ella aquí buscó citas que hacen un análisis sobre lo que es la educación. Angelita, si quieres comentar algo al respecto o si prefieres, como lo que tú digas. Tan bella. Bueno, realmente yo quise hacer es un trabajo de un día, pero es corto, pero sí se llevó un día, sobre la educación de los niños
lo que habla Urantia sobre la educación, que fue la primera parte del documento que vimos. A mí me parece bastante importante porque es que ellos son el futuro de, siempre se ha dicho como frase de cajón, no son el futuro, pero en realidad sí son el futuro de Urantia. Aquí nos muestra, para no hacerme muy larga y no extenderme mucho, nos muestra este trabajo que ha sido un poco olvidada desde Urantia, la educación de los hijos, es como la parte olvidada. Tal vez, como decía Flor, cuando estábamos mirando este compendio, este trabajo, que se truncó con lo que pasó con Adán y Eva, ¿no? Pero realmente sí es importante ver cómo académicamente se puede ayudar en la educación del hijo, en la educación de los niños para poder salir adelante y que puedan conocer el reino de Dios y puedan saber cuál es la religión personal con el Padre, ¿sí? Pero que académicamente estamos volviendo, digamos, allí en este trabajo dice que estamos volviendo niños viejos ya. ¿Por qué? Porque el niño debe ser, como dice acá, si me lo dejas un minutico, todo niño que se gradúa del sistema escolar preuniversitario, bueno, antes hay otro, que dice donde el niño debe ser primero que todo artesano, aprender a trabajar con sus manos, a crear, ¿sí? Si el niño empieza a crear, después empieza a pensar, a sentir, y vamos formando un niño como lo pide definitivamente lo que es el reino de Dios. Pero como ahorita es más importante la tableta, el computador, el algoritmo, entonces estamos educando o académicamente se están educando niños viejos. Ya son viejos, no tienen infancia. Le estamos robando esa infancia a los niños. Por lo tanto, todos los valores se están perdiendo, están quedando truncados en la educación académica. Los padres hacen su labor los primeros días de la infancia, como lo dice Jesús claro en el documento, pero luego la labor es de la educación académica. Y esto se está perdiendo totalmente. No es que se enseñe religión en los centros académicos, no, porque la religión ya vamos al catolicismo o vamos al mormón, no. Es enseñar a desarrollar todas esas dotes, atributos que nos fueron regalados, que nos fueron donados, aparte de la personalidad y el ajustador del tiempo, para que el niño aprenda a educarse y crezca dentro de todos los valores que son los que en este momento necesitamos que tengan. Entonces, para terminar, aquí hay un pedacito que lo tienes aquí, Flor, que dice, vivirle lealmente como renacuajo. Es que acá viene una cita donde dice que uno debe vivir como un renacuajo y vivir realmente como renacuajo. En otras palabras, es vivir lealmente cada momento como niño. Significa que hay que respetar las etapas en el desarrollo de un niño y del adolescente antes de que sea ramita, el querer, el sentir y el pensar. Ya si Flor lo quiere dejar allí o ustedes lo quieren después ver con mayor atención. Y gracias por la oportunidad porque realmente me pareció bastante importante lo de la educación. Muchas gracias. Sí, por supuesto, no se trataba de leerlo todo completo, sino que Angelita iba diciendo en resumen lo que está ahí, pero fue un trabajo de Ángela que creo que bien vale la pena darle una repasada porque es un análisis de lo que estamos haciendo y confrontándolo también con lo que dice el libro de Urantia, ¿no? Esther, ¿tienes la palabra? ¿Viste la palabra? Sí, tenías tu manita levantada. ¿Ah, no? Ok. ¡Oh, qué lindo! Bueno, ¿alguien más que guste hacer un comentario? Hoy estamos terminando temprano. Hoy don Jaime Rey se viene a cenar temprano. Y todos los demás también. Luis, ¿tienes? No. ¿Nadie más? ¿Arturo? Sí. Buenas tardes, hermanos. La pasea con ustedes. Gracias, Flor. Nada más un comentario así muy breve, porque yo creo que ya hemos dado muchos puntos de vista y todos pues concordamos con lo que comparte cada uno de nosotros. Yo lo que creo es que al final de cuentas, en el tema de Judas, creo que nuestro Padre Jesús fue
bueno, ya sabemos quién es, respetó el libre albedrío de Judas, porque yo creo que él conocía muy bien el corazón de Judas, que se estaba manifestando y en su mente, que de tal manera, pues él trató de siempre estar en su corazón, hablándole de una forma tierna, dulce, amable, con amor, pero pues él tenía otros sentimientos encontrados, y esos sentimientos encontrados, los únicos responsables para desarrollar, como decía Carlos, cultivar o el bien o el mal, somos nosotros los únicos responsables, y como tal cosa, pues a Judas pues le va a tocar su momento de madurar el error que tuvo, ¿no? Eso es lo que quería yo agregar. Gracias, Flor. ¿Sabes? Ahorita me estaba yo acordando, ahorita que dijiste, hay una parte donde dice que Judas nunca fue hacia Jesús para tratar de confiar en él o contarle sus problemas. Claro, o sea, Jesús pudo haber ido con él, pero no era tarea de Jesús irlo a buscar, sino de Judas usar su propia decisión para ir y confiar en Jesús. Entonces era como si Jesús pudiera forzar la situación. Claro que lo pudo haber hecho, ¿no? Pero era tarea de Judas decidir por sí mismo ir y acercarse hacia Jesús, ¿no? Perdón, Luis, querías hablar, adelante. Sí, a mí me parece sorprendente, interesante cómo en este capítulo 177 los reveladores, que en este caso es una comisión de seres intermedios, nos van hilando la historia de esas dos partes, la parte de la educación infantil y la parte de Judas. La hilan, primero nos cuentan que Jesús dice que Amos se parece demasiado a uno de los apóstoles que no pudo disfrutar de un adiestramiento hogareño normal, amante y sabio. Seguramente ese apóstol pues, se refería a Judas. Y en el numeral 5 nos dice Jesús otra vez: algunos de los que estuvieron muy cerca nuestro ya han decidido la deserción en su mente. Entonces es una manera muy bonita, muy interesante cómo van hilando la historia, cómo nos van avanzando de una manera, como digo, sutilmente contundente para enseñarnos. Era eso. Y un último comentario que me llama muchísimo la atención. Imagínense, pónganse en la mente de Jesús, siendo jueves, sabiendo ya de antemano todo lo que venía, sabiendo que al día siguiente ya no iba a estar con ellos. Interesante, ¿no? ¿Cuántas veces pudo haber vivido su muerte? Difícil. Bueno, le paso la palabra a don Jaime Reyes y ya no hay nada más que decir. Agradezco a mis compañeros. El perrito. Luis, gracias, muy amable, y además gracias por tu invitación, muy linda, muy hermosa, gracias. Carlos, como siempre, ya sabemos que eres muy talentoso, gracias. Rita, mi Rita querida, y Ángela, muchísimas gracias, muy amables. Gracias a todos por estar aquí. Se quiere despedir, déjalo. Bueno, Jaime, le paso la palabra. Gracias. Ha sido una El día del perro. Yo solo quisiera añadir, porque me preocupa que hay algunas escuelas que piensan tal vez la inquietud de Luis no la debemos dejar tan rápida, en el sentido de que Judas hubiera sido una persona predestinada para traicionar a Jesús porque era un gran hombre. Entonces lo pusimos como malo de la película cuando realmente era un hombre muy bueno. No, eso no es cierto. Sí, él falló, simple y sencillamente. Ustedes pueden estar seguros que si Judas no hubiera existido, el Sanedrín se hubiera ingeniado alguna manera igual de coger y martirizar y acabar con Jesús de la misma forma, ¿sí? Porque fíjense que ellos contravinieron todas las normas, todos los mandamientos, todos los preceptos, hicieron todo tipo de porquerías como buenos políticos para lograr condenar y asesinar a Jesús de la forma que lo hicieron. Total que ahorita no podemos poner a Judas en el plan de mártires. Judas simplemente jugó un papel que era propio de un comportamiento por A, por B o por C razón, ¿sí? Pero hay algo que sí quiero resaltar, y es que finalmente, cuando nosotros tratamos de hablar de qué hacemos por los niños, como decía Rita, o qué podemos hacer adicional, lo único cierto, mis queridos amigos, es que volvemos exactamente a lo mismo. La falla está en las familias, la falla está en los hogares. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestros hogares?
Ya, como lo dijeron varios, pues nosotros los que ya somos viejitos, pues ya no podemos hacer nada por nuestros hijos, porque ya nuestros hijos son también viejos, pero sí podemos sembrar amor, sembrar servicio hacia eso que se nos está olvidando. Es la falla de nuestra sociedad es estructural, se llama la falla de la familia, ¿sí? Nuestras familias realmente son las que están fallando, y ahí es donde tenemos que trabajar, porque si tenemos familias fuertes, vamos a tener hogares fuertes, vamos a tener hijos fuertes y vamos a tener gente que logre realmente hacer un papel social importante, ¿sí? Podemos hacer aportes a la sociedad. En la clase pasada veíamos que no solo se trata de andar con un libro debajo del brazo, ¿sí? Llámenlo escrituras, llámenlo libro durante. Se trata de servir, se trata de amar, se trata de vivir esa regla de oro. Y esa regla tenemos que comenzar nosotros por preguntarnos todos los días cómo podemos ser mejores personas y cómo podemos aportar algo más, ¿sí? Ya todos estamos en un momento de nuestras vidas donde de todas formas la pregunta es, ¿qué más puedo hacer por servir? ¿Cómo puedo servir de una mejor forma? Ya lo pasado, pasado, ya no podemos hacer nada, pero sí podemos desde este momento preguntarnos cómo podemos aportar algo para mejorar esta sociedad. Les agradezco mucho por su participación. Es un placer y qué rico que tengan unos minutos más para estar con su familia. Vamos a subir la clase como todas las noches, si Dios quiere, esta misma noche, y esperamos que la disfruten y compartan. Que el Señor los bendiga. Gracias, Flor, y gracias a todo el equipo.